Así es. Julio Álvarez es el mentor del Círculo DIRCOM del Litoral en la provincia de Santa Fe. Julio, ¿cómo fue la idea de crear este Círculo DIRCOM? ¿Cuándo y por qué? Esto se da ya por el 2005. Un grupo de colegas, 4 para ser exacto, muy poquitos, nos juntamos por primera vez a instancias de una idea un poquito loca mía, que venía viendo lo que hacía John Costa en España, el Círculo DIRCOM que lanzaba un tiempo antes Miguel Ritter en Buenos Aires, y nos pareció que el interior tenía otras características y se merecía tener en la zona algo que englobe a los colegas de la comunicación, y así empezó. ¿Ustedes no se habían identificado con el Círculo DIRCOM de Buenos Aires? En realidad, tal vez lo que yo te contaba en otra instancia es que en Buenos Aires representa empresas y nosotros representamos a los colegas, independientemente de la empresa en la que estén. Donde son todos pares, donde son todos iguales, decís. Donde somos todos pares, no hay una empresa más importante que otra, y donde justamente una de las cosas que dice Costa, lo nuestro es multidisciplinario. Hay relacionistas públicos, como en mi caso, hay licenciados en comunicación social y hay gente que proviene del marketing, pero que también está cumpliendo labores de comunicación en empresas o en instituciones. Hoy por hoy ustedes se juntan, y es por eso que estoy aquí en Santa Fe, a cenar una vez por mes y charlan. ¿Cómo son las cenas? ¿Qué es lo que conversan ahí? ¿Cuál es el objetivo, el motivo del encuentro? Lo bueno de esto es que el motivo es una reunión de amigos, en primera instancia, que tal vez es lo más importante. Obviamente hay chistes, hay anécdotas, hay viajes que todos tenemos y terminamos hablando de lo que nos apasiona, que es la comunicación. No tenemos un temario, pero siempre deriva indefectiblemente, incluso a veces con hasta chanzas, de cosas que hace algún colega de acá de la ciudad, que salió bien, que salió mal, de la zona. Y hablando de la zona, es bueno recordar que si esto bien nació como algo de la ciudad de Santa Fe, hoy también hay colegas de Paraná y dentro de poquito de Rafaela. Julio Álvarez, hoy estamos presentando Revista DIRCOM aquí en Santa Fe, pero como primer evento después se suman otros, va a haber eventos, seminarios, capacitación. ¿Qué va a brindar el Círculo DIRCOM de aquí en adelante? Uno de los objetivos del círculo, aparte de hacerlo para nosotros mismos, es hacia la sociedad concientizar y capacitar sobre la importancia de la comunicación y el rol estratégico que tiene en una sociedad que vive con y para los medios y básicamente con organizaciones de servicios.